Gracias por continuar con nosotros. Este es el programa Buenas Noticias, Historias de la Vida Real. Y hoy tenemos precisamente un hombre muy especial que nos va a contar su vida. Mario, bienvenido. Un gusto de tenerte aquí. Muchas gracias, Ricardo. De verdad que es un gusto, es un honor y es un privilegio que hoy Dios nos esté utilizando de esta forma. Quiero contarte, Ricardo, que provengo, como casi toda la mayoría de las familias, de una familia muy pobre. Vivíamos cerca de la Barca, cerca del río Grande de Tárcoles, y ya a la edad de 8 años me encuentro con la noticia de que mi papá acaba de morir de una leucemia. Y de ese recuerdo de mi papá solamente me queda que el día antes de que se fuera para el hospital, Ricardo, ya él, por la enfermedad que tenía, estaba prácticamente ciego. Y yo vivía con una tía mía donde yo iba a estudiar, y ese día Dios permitió que fuera a dormir esa última noche con mi papá y mi mamá. Y mi papá era muy autoritario, y cuando él decía a dormir, había que dormir. Y ese día nos dijo a mis 2 hermanos y a mí a dormir, y nosotros seguimos vacilando. Y en la ceguera que él tenía se vino a tientas y con una faja inmensa que tenía, con una hebilla grande, nos pegó. Ese fue el último recuerdo que tengo yo de mi papá. Ya a los 8 años prácticamente ya uno está destinado para ser un fracasado, pero Dios ya tomó el control de mi vida desde ese momento. Mi mamá, una mujer que se dedicó a trabajar en sodas, cocina muy rico. Y así fue transcurriendo la vida. Cuando a los 12 años yo hablé con mi mamá y le dije que yo quería estudiar, y ella me dijo no hay cómo. Entonces Dios me permitió, ahora yo entiendo que fue Dios el que me permitió en ese momento ir a pedir trabajo al mercado de Orotina. Y cuando uno ingresa al mercado, estás trabajando con personas mayores y aprendes un montón de cosas y tenés que hacerte muy hábil para hablar, para vender. Pero también eso, Ricardo, me trajo muchos dolores, me trajo muchas cosas que hasta hace poco pude entender que era lo que estaba pasando con mi vida, porque mientras mis compañeros andaban jugando en el río, jugando fútbol, yo estaba vendiendo verdura los viernes, sábado y domingo. Y a las 11 de la noche, Ricardo, pasaban todos los viernes por mí para ir al Senada y al Borbón, al Mayoreo, a traer verdura. Llegábamos a las 5:30 de la mañana a Orotina, descargábamos, acomodamos y seguíamos todo el día vendiendo. Eso me trajo muchos complejos, porque mis compañeros andaban con buenas tenis, con buenos zapatos, con buenos jeans, y yo no. Pero gracias a Dios eso me permitió sacar el colegio. Ya en la verdulería fue donde conocí a la que ahora es mi esposa, Joana, que yo le doy gracias a Dios en el momento que ella llegó a mi vida, porque realmente ha sido algo importante en mi vida. Dios me da la oportunidad de hacer un examen para el banco, yo no sé si puedo decir el nombre, para el Banco de Costa Rica, y bendito Dios que me quedé. Pasé a formar parte de los funcionarios del banco, y 6 meses después era lo que yo necesitaba, tener un trabajo fijo. Le propuse matrimonio a mi esposa y nos casamos, gracias a Dios nos fue muy bien. Pero viera, Ricardo, que con el pasar de los años yo dentro del banco empecé a meterme a estudiar. Y ya como a la edad de 28, 29 años empezaron con un vaciloncito que empezamos nosotros, que es ir a jugar fútbol. Y ya empezaron con un vacilón que me decían el alemán Salas, y el alemán Salas. ¿Por qué te decían el alemán Salas? Yo creía que era por bueno, pero no, era por tieso y lento. No seas tan bárbaro. Pero ese vacilón, Ricardo, parece mentira, fue la llave para un montón de tragedias que vinieron a mi vida y a la vida de mi esposa, a la vida de mis hijos y también a la vida de mi mamá, porque ella se dio cuenta de muchas cosas que yo viví. Ahí fue donde yo empecé a tomarme mis primeros tragos, y ahí fue exactamente, Ricardo, donde yo me di cuenta que yo iba exactamente por lo que mi papá había hecho. No les había contado, mi papá era un hombre alcohólico, era un hombre problemático cuando estaba con alcohol, sin alcohol, una gran persona, pero con alcohol, un hombre muy problemático. Y yo antes de casarme le había jurado a mi esposa que yo no iba a pasar por eso mismo que él había hecho, y desgraciadamente caí en eso. Para hacerlo un poquito corto, ¿Cuánto tiempo en el licor, Mario? Yo creo que estuve como unos 10 años, pero ya los últimos 3 años fue donde ya yo no tuve control sobre el licor. Cuando yo empecé a estudiar, Ricardo, a mí se me iluminó la cabeza, entonces yo dije que iba a inventar un negocio para ayudarme, siempre buscando lo mejor para la familia. Y un hombre apareció en el banco y me traía ropa y perfumes de Panamá. Y vieras qué rápido y qué bueno que soy yo para vender, pero para cobrar soy malísimo. Cuando yo me di cuenta, Ricardo, estábamos con unas deudas inmensas y yo empecé a tapar huecos.
Dentro de mi ignorancia empecé a tapar huecos, entonces buscaba un prestamista para pagarle a este, y después cuando yo me di cuenta tenía 5 prestamistas encima, el salario lo tenía embargado porque tenía 4 embargos, uno detrás de otro, y mi esposa no sabía nada de eso. Yo un día tuve que decirle a mi esposa que teníamos que hipotecar la casa, si ella me ayudaba, y parece mentira, Ricardo, lo que debíamos era 30,000 colones, después de 12 años de estar pagando la casa debíamos 30,000 colones, y yo llevé a mi esposa a un lugar para contarle lo que estaba pasando, me sinceré con ella y ella me dio la oportunidad de hipotecar. Y ahí fue donde empezó más el problema porque tuvimos que hipotecar la casa por más de 18 millones. Mario, cuando uno comienza en una deuda, cree que puede comenzar a controlarla y se comienza a dar como una espiral y te vas hundiendo y te vas hundiendo. Muchas personas que hoy nos están siguiendo en este programa quizás se identifican, tienen una deuda tremenda y es un error comenzar a seguir tratando de cubrir la deuda con más deuda, ¿no? Eso es, algunos estudiosos le llaman el efecto bola de nieve. Empieza con una deuda pequeña y se va haciendo. Y yo creo, Ricardo, hasta ahora lo puedo entender, que estas cosas hay que pararlas. Hay que buscar un profesional, alguien. Primero buscar la ayuda de Dios, no hay otra. Después buscar a alguien que lo asesore bien. Otra cosa que yo hoy, si hay alguien que está pasando una situación por la que yo pasé de deudas, otro problema que yo tuve eran las fianzas. Yo no podía decirle que no a los amigos de tragos, que entre comillas amigos, y llegó un momento, Ricardo, que tenía 4 embargos. Mi esposa es testigo de eso, y estábamos con un embargo y habían 3 en cola. Y a mí no me alcanzaba el salario. Y te decía ahora que con ese préstamo que sacamos, que hipotecamos la casa, mi esposa es maestra y estuvo más de 2 años que llegaba el salario íntegro, Ricardo, para sacarlo de un banco e ir a pagar a otro banco. Y yo en esos momentos, en medio de mi enfermedad, porque yo era un enfermo alcohólico, fumaba demasiado y me había vuelto un hombre muy mentiroso. Generalmente los que estamos metidos en el alcoholismo nos volvemos personas mentirosas, manipuladoras. Y yo hasta un día de estos me di cuenta de que yo era una persona de esas que si otorgábamos un crédito, yo me le insinuaba para que ese hombre me invitara, lo que llaman un chulo. Y increíblemente un administrador de banco, en ese entonces era un gerente, un profesional, cayendo en una bajeza esa. Un administrador de negocios que sus negocios estaban completamente quebrados. A eso iba, Ricardo. Imagínate que dentro del banco hay un ranking y siempre el banco de la oficina de Orotina estuvo entre los 10 primeros, del 9 al 15. Pero en mi casa era la última de la cuadra. Empezamos a ver que había carencia de todo. A mí me veía la gente con corbata, con manga larga, y me veían con un carro y no sabían lo que yo realmente estaba viviendo. Yo hoy quiero invitar a estas personas que están pasando algo como lo que yo estaba pasando. Miren, hay que quitarse esa máscara, hay que buscar ayuda porque uno no sabe las consecuencias que trae todo este mundo de mentira y de farsa que es la que uno está viviendo. Yo un día le dije a mi esposa que yo confiaba en Dios, pero no le creía a Dios. Íbamos a mi iglesia con ella por cumplir. Inclusive varias veces yo fui a la iglesia prácticamente de goma, porque era un compromiso para que me vieran. Pero eso no funcionaba. En realidad yo necesitaba una ayuda y un día me enviaron del banco a un seminario de links, que yo no tenía nada que ver con eso. Y ahí un hombre habló y inmediatamente, Ricardo, me dio una idea increíble y era matarse. Que si yo moría por medio de un accidente, las deudas de mi esposa se cancelaban y en el banco teníamos 3 pólizas de vida, que en realidad son pólizas de muerte, porque hasta que una persona fallezca las pueden utilizar. Y entonces me decía este hombre, el instructor, que si yo fallecía por accidente, todo ese dinero le queda a mi esposa. Y yo quise salvar el nombre y quise dejar a mi esposa y a mis hijos bien parados, como decimos nosotros. Y yo preparé, durante varios días estuve maquinando dónde iba a pegar el carro contra ese puente, que es el puente de Jesús María yendo para Caldera. Y bendito Dios que no me dio las fuerzas, no tuve las agallas para cometer esa locura. Y yo hablé con mi esposa y inmediatamente después de eso, Ricardo, Dios se manifiesta donde aparece un hombre de la fraternidad invitando. Pero antes de eso hubo un momento que a mí me marcó, que fue, yo había tomado viernes y el sábado, y el domingo yo saliendo del baño todavía muy alcoholizado,
escuché a mi esposa hablar con mi hija Alicia y mi hija le decía, mami, cuando yo cumpla los 15 años, qué lindo hacer una fiesta bien bonita. Y mi esposa le dijo, sí, mi amor, la vamos a hacer. Pero inmediatamente mi hija dijo, no, mami, mejor no, porque si después papi se emborracha y hace un ridículo. Vea, Ricardo, yo ese día sentí como que me habían dado como un mazo por la cabeza. Y yo hasta ahí pude llegar a comprender el daño que yo le estaba haciendo a mis hijos, a mi esposa. Y yo dije, no, tengo que tomar una decisión. Y esos 2 actos fueron seguidos. Llegaste a tocar fondo, sentías que estabas tocando. Llegué a tocar fondo. Antes de eso, Ricardo, un día mi esposa desesperada llamó a Alcohólicos Anónimos. En Orotina hay un grupo muy bueno, es una herramienta muy buena, pero yo estuve más de 7 meses y yo no serví. Lo mío era algo más fuerte, más profundo. Y estos señores son personas de la comunidad, yo los conozco. Y de paso les envío un saludo, porque yo los conozco a todos. Pero yo a estos me los bailaba, porque yo me iba para Caldera a tomar. Era una sed por tomar. Y yo le decía a mi esposa que ella me decía, amor, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué usted no puede controlarse? Y en medio de todo eso, Ricardo, me llevé a mi esposa a tomar. Y la convertí prácticamente que en su momento en una semialcohólica, porque ella sí se controlaba, yo no. Y hubieron momentos, ahora conversaba con Robert, que hubieron momentos muy difíciles porque salíamos. Yo salía con la buena intención, Dios sabe que no estoy mintiendo, salía con la buena intención de ir a tomarme un traguito porque tal vez jugaba a la selección o jugaba a algún equipo. Y digo, yo voy a tomarme un traguito y le voy a llevar, y llamaba a mi esposa, ¿quieren un camarones, un cevichito, algo? Y me decían que sí, y yo les decía, no hagan comida, Ricardo. Y yo llegaba a las 5, a las 6 que me traían la comida, pagaba, y empezaba que me voy, que el último trago, Ricardo, eran las 11, las 12 de la noche y me sacaban de ahí y yo me iba a buscar otra cantina. Yo ahora entiendo la misericordia que ha tenido Dios conmigo de no haber matado yo a alguien con esos carros o que alguien me matara. Y llegaba y al otro día ver a mi esposa llorando por lo que yo había hecho. Gracias a Dios nunca le levanté la mano, nunca le he levantado la mano, pero sí los maltraté mucho. Y fue cuando empezó este muchacho, Rolando Cordero de Orotina, que yo bendigo la vida de este hombre, porque él vio, Dios lo usó a él para invitarme a mí. Y ahí fue donde él empezó a invitarme y ya yo no quería topármelo por ningún lado. Porque esa es la mejor parte de la historia. Eso es lo mejor. Estamos hablando con don Mario Salas, administrador de empresas y corredor de bienes raíces de Orotina. Realmente estamos impresionados de cómo el licor va marcando la vida de un hombre, cómo los vacíos que traía desde niño fueron marcando su vida, y quizás sea su historia, quizás sea mi historia. Lo importante es que ya regresamos para escuchar cómo su vida cambió, cómo fue transformada y cómo esa invitación de su amigo Rolando hoy le hace ser parte de la gente más feliz de la tierra. Continúe con nosotros, vamos a una pausa y ya regresamos. A solo 20 minutos de San José, en la garita de Alajuela, se encuentra el Resort Martino, restaurante italiano, hotel y spa. Este complejo cuenta con 50 habitaciones y suites lujosamente amuebladas con todas las facilidades de un hotel 5 estrellas. Su restaurante es uno de los mejores del país. Cuenta con salas exclusivas y salones para sus eventos. Disfrute de un moderno gimnasio y el increíble Spa Cleopatra. Lo esperamos en el Resort Martino Hotel y Spa. Descubre las maravillas. Experimenta la aventura en los canales de Tortuguero. BioGreen Expedition. Gracias por continuar con nosotros. Aprovecho para agradecer a nuestros patrocinadores que hacen posible que este programa y los segmentos de Jóvenes y Damas lleguen hasta todos ustedes. Nuestros buenos amigos allá de Skywalk, Skytrek y Skytram en Monteverde, una aventura maravillosa, turística y estar con la naturaleza. A nuestros buenos amigos de la repostería Muffy y también, por supuesto, a Café Montaña. Hoy Santos Jiménez no está con nosotros, pero vamos a pedir para que nos traigan cafecito montaña, pero sí estamos tomando del buen café. Y también, por supuesto, a Bienes Raíces Orotina, que hoy estamos precisamente con su propietario, su gerente general, don Mario Salas, y nos estaba contando precisamente cómo ya venías en una espiral de destrucción, ya tu familia estaba diciendo, ya no damos más, y alguien comenzó a invitarte a la fraternidad.
Rolando, este muchacho es chofer de la Cruz Roja y empezó a invitarme. Pero aquí, Ricardo, es donde uno ve que realmente esta visión y esta estrategia funciona. Porque Rolando me invitaba y me seguía invitando y él llegaba al banco y me invitaba, pero como que yo no le creía, no sé por qué, hubo algo que no. Entonces, cuando la situación se puso más aguda, cuando mi alcoholismo se hizo más grande, y yo quiero terminar de contarte, Ricardo, que hubo veces donde yo llegué y me senté y de ahí alguien me fue a dejar a mi casa. Hubo creo que 2 o 3 veces donde dejé el carro botado. Hubo una vez en una reunión del banco con un alto miembro del banco que era conocido de Orotina, que me quedé dormido en el sillón y empezaron las lagunas mentales y esto me causaba un gran dolor al otro día porque no sabía qué había pasado. Salir y ver el corredor donde estaba el garaje y no está el carro, para mí eso fue muy difícil y hay momentos que yo todavía ahora me siento, digo, Dios mío, ¿cómo pude llegar yo a tocar fondo, lo que estábamos hablando? Rolando empezó a invitarme, pero yo no, como que no me hizo clic con Rolando porque, no sé, será que la visión es tan clara que dice que el administrador invita al administrador y el profesional al profesional, y yo en un momento de desesperación por volver a recuperar mi matrimonio, tuve una idea brillante y fue que me fui a buscar un psiquiatra a Punta Arenas y llegué donde este doctor y este doctor me dijo que era tanto por 1 hora y puso una campanita y empezó a hablarme el consciente, el subconsciente, el derecho y el izquierdo, de mis antepasados, toda la terapia que le da un psiquiatra, un psicólogo a uno en esos casos. Y cuando sonó la campana me dice, bueno, es tanto, yo le pagué y me dice, Mario, usted quiere ser feliz realmente y usted quiere dejar de tomar. Pero yo iba para que él me diera una pastillita, un tratamiento para yo volver a tener control de esos días, a estabilizarme, porque en el banco uno tiene que, por una cuestión comercial, tiene uno que tomarse unos traguitos con los clientes. Pero y este hombre fue que me sacó de onda porque él me dijo, ¿quiere usted ser feliz? Y yo le dije que sí. Me dice, en Orotina hay un grupo que se llama la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio, del Evangelio Completo, vaya, busque a fulano y tal, y vaya a fraternidad. Y él me dijo, tenés 5 minutos para contarte cómo esta estrategia salvó mi vida, rescató mi matrimonio y me salvó de no cometer una locura en el hospital donde yo trabajo. Entonces yo fui, ese día salí yo, por un lado salí muy contento y por otro lado salí adolorido porque me ha cobrado una cantidad considerable por la terapia para después invitarme a fraternidad, pero esas son las estrategias que Dios usa. Y yo el lunes siguiente fui a Orotina, al primer evento, y algo sucedió porque mi vida desde ese día fue diferente. Quiero contarles también que en los primeros meses, los primeros 3 meses, yo como alcohólico que era, tuve 3 recaídas. Dios sabe que yo nunca salí con la intención de ir a emborracharme. Estábamos viendo una propiedad y a las 3 de la tarde, con un bistec encebollado, alguien en vez de ponerme una Coca-Cola, me puso una cerveza y en medio de la conversación con los señores que estaban comprando la propiedad, empecé a tomar la cerveza y después de eso, Ricardo, no sé. Entonces, yo quiero invitar a los hombres que están en fraternidad, que están viendo este programa, que si tienen alguna debilidad, miren, no juguemos con juego porque esto es serio. La verdad, la fraternidad es de vida o muerte y yo tuve que vivirlo en carne propia. Yo los invito a que realmente si tienen una situación difícil, un momento de debilidad, que llamen a algún compañero, por eso somos fraternos, por eso somos amigos. La situación mía es la situación suya y en eso estamos. Incluso cuando alguien que nos está observando por primera vez y dice, bueno, yo soy como Mario, que he querido 1000 veces dejar de tomar o dejar las drogas o dejar de ser infiel y no sabe por dónde, esta es una excelente estrategia, una preciosa agrupación en donde nos fortalecemos, donde nos animamos y Dios, con la ayuda de Dios y los amigos, logramos salir adelante y eso es precisamente lo que sucedió. ¿Cómo fue esa primera reunión? ¿Venías de lo que te dijo el psicólogo? ¿Ya un amigo de la misma localidad de Orotina te invitaba? ¿Llegaste a esa reunión y qué te encontraste en esa reunión? Lo primero que me encontré fue un grupo de amigos de verdad. Me llamó la atención mucho que los hombres que me encontré ahí, muchos de esos hombres fueron clientes míos, fueron personas que en su momento tomaron guaro conmigo, fumaban conmigo. Y me llamó la atención eso de que, porque ellos estaban ahí. Y todavía yo llegué a la fraternidad y este doctor ni Rolando me habían explicado bien. Ellos me hablaban de hacer un negocio, Ricardo, y yo como todavía estaba un poquito con la mente enferma, yo lo que hice es, como ya yo estaba metido en una de las ventas de propiedades,
alisté todo un montón de planos y los eché en una bolsa. Todavía yo no estaba bien claro qué era lo que Para ir a hacer un negocio. porque yo entré esa primera vez a ese evento con una bolsa de plástico lleno de planos, porque yo todavía no había entendido qué era. Hasta ese día que estuve ahí, que se hizo todo lo que se hace en todos los eventos, y un hombre llegó y me abrazó. ¿Qué se hace en todos los eventos? Hay gente que no sabe qué se hace. Lo primero que se hace es que cuando uno llega, uno ve un grupo de gente feliz. Eso me llamó la atención. Me abrazaron, que fue lo que no me gustó al principio, porque yo me abrazaban cuando ya yo estaba picado, porque antes no soportaba un abrazo de nadie. Y este hombre llegó y me abrazó y me dijo que yo era importante para Dios, que Dios iba a cambiar mi vida. Y en este momento, Ricardo, me estoy acordando como que si fuera ayer, ese momento que yo llegué, estaba lloviendo y yo entré y me dijeron eso y me senté. Y yo después de que viene la bienvenida, viene una visión donde estos hombres me decían que no eran de una iglesia, porque yo llegué y cuando yo vi un grupo de hombres al frente, yo digo, esto es una iglesia. Y este hombre en la visión dijo que no eran una nueva iglesia, que no eran una nueva secta, que no estaba en competencia con ninguna religión. Y yo me quedé, porque yo estaba, que ya yo me devolvía, Ricardo. Y vino el primer testimonio, fue el que me dio por la cabeza. Porque este hombre prácticamente era una copia de mi vida. Y yo inmediatamente cuando terminó, después del primer testimonio viene una cena, que los invito, es una cena exquisita, gracias a Dios. Y yo fui a reclamarle a Rolando, que por qué le había contado a ese hombre mi vida. Y Rolando me dijo, Mario, no le puedo haber dicho nada a este hombre porque este hombre viene del Club Unión. Y yo ni lo conozco, no sé cómo se llama, hasta ahora lo estoy viendo. Y yo fui y hablé con ese hombre y ese hombre me contó que lo mismo que yo había pasado, que estaba pasando, él lo había pasado hace 3 años. Entonces eso me motivó. Después viene un mensaje donde ya un hombre, ya Dios lo ha sanado, lo ha restaurado, tanto económica como financieramente, y vino el cierre. Y hubo el cierre, hubo un anillito. Y en ese anillo yo realmente ese día, sin ninguna religiosidad, sin ninguna cosa que suene a iglesia, yo le entregué mi vida a Jesús. Y esa noche yo llegué a mi casa y llegué contento, llegué sonriente y me recuerdo, y lo he dicho delante de mi esposa, que mi esposa me dijo, ¿ahora en qué andas? ¿Andas en drogas? Porque por primera vez me veía contento. Y esa noche yo pude dormir, Ricardo, a mí me daban la 1, 2, 3, 4 de la mañana y yo no podía dormir pensando en las personas que le debía. Y esa noche dormí y lo primero que yo recibí en fraternidad fue la paz. No sé cómo explicarlo, pero fue una paz que gracias a Dios desde hace 5 años que ingresé, la tengo. Hemos pasado momentos muy difíciles, han venido pruebas muy difíciles y bendito Dios que me permitió llegar a esto porque lo que venía eran duros. Quiero contarte así rápidamente que en el 2008 fui objeto de una demanda muy seria de un familiar de mi esposa, y de las cosas más difíciles fue que en esos momentos, Ricardo, nadie te pregunta, nadie habla con vos, toda la familia se tiró en contra mío, que fue normal, yo lo entendí, era normal que no me quisieran hablar, que no quisieran saludarme, pero también le dieron la espalda a mi esposa y a mis hijos. Y un mes después de esa denuncia, esa demanda, mi hija le revienta le explota el apéndice, y que usted estuvo ahí conmigo, muchos hombres estuvieron con nosotros, y nosotros nos quedamos esperando a la familia de mi esposa y no llegaron, mi suegra y una cuñada llegaron como por 5 o 10 minutos, pero no era como antes, que antes alguien se enfermaba, Ricardo, y por un día salíamos en caravana todos a estar con ellos, ahora no. Estuvo 8 días, salió bien, fue un milagro porque ella se infectó toda, se contagió toda, y estuvo 8 días, salimos del hospital, gracias a Dios bien, al mes 22 días vuelve otra vez a presentar problemas a raíz de la misma primera operación, y volvimos a estar 8 días en el hospital. Y lo mismo, Ricardo, no llegó nadie, solamente los hombres, compañeros de fraternidad, y bueno, siempre ha estado usted con nosotros, su esposa, su familia, don William, Lelio, Santos, Carvalho, un montón de gente que en este momento no, por cuestión de tiempo no puedo mencionarlo, los compañeros de Orotina, de San Mateo. Sí, hay un acuerpamiento increíble, porque como una gran familia, diría. Es una verdadera familia. No como, es una verdadera familia. Yo, Ricardo, yo crecí sin papá y aquí yo he podido encontrar hombres increíbles. Mi suegro es una persona que para mí fue un papá, murió cuando nosotros teníamos 6 meses de casado, y fue un hombre que en poco tiempo me enseñó mucho. Y aquí en estos momentos difíciles te puedo decir que tengo personas que yo quiero mucho y que ahora lo puedo decir abiertamente que yo quiero a otro hombre, porque antes no podía decirlo. Una persona como usted, Santos, Lelio, don William, que ha estado conmigo en todo el proceso, me han abierto las puertas donde en otro lado me las cerraron. Yo llegué a poner
primero la familia de mi esposa que a mi familia, y ahora yo lo reconozco, yo sé que mi mamá y mi familia lo está viendo, y esto me permitió darme cuenta en lo que yo estaba, y gracias a Dios salió todo bien. Y ahora el 21 de diciembre, Ricardo, mi hija volvió otra vez, otra recaída, y estuvimos desde el 22 de diciembre que me la operaron hasta el 10 de enero. Fue muy duro, gracias a Dios pudimos pasar 24, 25, pero las bendiciones de Dios, esa demanda, fuimos a los juicios, yo fui a 8 audiencias, 2 juicios, y gracias a Dios salimos bien. Ahora estamos esperando... Sobreseído en todo. Sobreseído en uno, y el otro absolutoria definitiva. Y ahora estamos esperando una cuestión de casación, que es primero Dios es la confirmación de todo esto. Y lo que hemos visto es solo bendiciones. Y yo me imagino que tal vez los que nos están viendo dicen, pero esta familia es muy trágica. No, Dios siempre ha estado, desde que yo llegué a este movimiento, Dios ha estado en el centro de mi vida. Y quiero contarte una cosa que a mí me sorprendió mucho. De las personas que más trataron de hacernos daños, de las que más me malinformaron, de las que más hablaron, fueron las mismas personas de mi iglesia. Yo sigo yendo a mi iglesia, porque yo no voy por las personas. Pero en este momento, Ricardo, te puedo decir que yo puedo entrar a esa iglesia con la frente en alto, donde yo me reúno y yo entro con la frente en alto. Y lo diferente es que ellos no me pueden volver a ver, como yo los puedo ver a ellos. ¿El licor se fue, Mario? El licor lo que estuvo fueron 3 meses y se fue. Totalmente, se fue el licor, se fue el fumado. Ricardo, yo llegué con úlceras sangrantes. ¿Las deudas? Se fueron. ¿Los negocios ahora? Prosperaron. ¿Estás con bienes raíces? Estamos proyectos de desarrollo. Yo salí del banco, renuncié al banco, estudié, me preparé para ser gerente del banco, y cuando lo tuve renuncié por esto, porque nunca había encontrado nada mejor que esto. Y yo quiero invitar a los que nos están oyendo, si han pasado o están pasando situaciones como la que yo estoy pasando, mire, anímense, acérquense a donde estamos nosotros. Hay grupos en todo el país. Hace 15 días estábamos en La Fortuna, a donde nos inviten nosotros vamos, Ricardo. En este momento nuestro carro, nuestro tiempo es primero para Dios. ¿Y qué marcó la diferencia, Mario? Una invitación. Lo que marcó la diferencia fue una invitación, y que yo pude ver que ese hombre que me estaba invitando era real con lo que hablaba, que ese hombre ha cambiado, que me he encontrado amigos de verdad. Yo todos los días, Ricardo, bendigo a Don Demos, que fue el que le dieron esta visión, porque yo, cuando él tuvo esa visión, ya yo estaba dentro de esos planes. Estabas muerto en vida. Yo me pregunto ahora, Ricardo, hay sábados que yo me levanto y empiezo a orar, aprendí a orar, y yo me levanto los sábados y yo me pongo a llorar de contento de saber que es un sábado más que no tengo goma. Ahora el 1 de diciembre, Dios primero, cumplo 5 años de no tomar. Hicimos la fiesta de 15 años de mi hija, no tuvo ninguna preocupación porque yo no brindé con licor, ni hubo licor en la fiesta. Gracias a Dios la vida ha sido muy diferente. Mi hijo está en la universidad, cosas que yo quise hacer no las hice yo, pero mis hijos sí, y yo estoy pagando un precio por ellos. Mi hija quiere estudiar para farmacia, mi hijo quiere ser periodista. Yo le decía a él que estudiara arquitectura, ingeniería, para que trabaje en lo que yo estoy. Me dijo, papi, yo quiero ser periodista. Y entonces yo le dije, José, usted va a ser un periodista para Cristo, y yo sé que él va a ser un periodista para Jesús, porque mi casa, mi familia y yo le estamos sirviendo a Ricardo. Problemas siguen habiendo, hay situaciones, pero ya las vivimos diferente. En este momento te puedo decir que yo duermo en paz, vivo en paz. Estuve en un proceso de esa demanda de 3 años y medio, y yo nunca tuve que tomarme una pastilla para dormir. ¿Sos un hombre feliz? Inmensamente feliz. ¿Tenés una familia feliz? Inmensamente feliz. Y se nota, cuando los visitamos se nota. Hemos conversado con don Mario Salas, una vida que fue transformada y cambiada, una familia que fue también transformada y cambiada, y nos damos cuenta que esto realmente funciona. Queremos invitarlo a usted, que está con nosotros, a que haga ese mejor negocio. El negocio que Mario ha hecho y que miles de personas han hecho es abrir su corazón a Jesús. Y ahí donde usted está, en una forma tan sencilla y tan práctica como que me acompañe a repetir estas palabras conmigo. Señor, te pido perdón por mis faltas, por mis errores. Te pido perdón, Señor, y hoy reconozco a Jesús como el Señor y el Salvador de mi vida. Te pido que entres en mi vida, que entres en mi corazón, me cambies y me hagas una mejor persona. Querido amigo, querida amiga, si usted ha hecho esta oración, prepárese. Cosas grandes y maravillosas van a comenzar a suceder. Y también vas a ser parte de la gente más feliz de la tierra. Buenas noticias van a llegar a tu vida, a tu familia, a tu empresa,
y nos vas a venir a contar porque queremos que nos cuenten. Póngase en contacto con nosotros. Yo quiero agradecer profundamente a la familia Morales Sánchez, que durante bastante tiempo nos estuvo prestando para hacer estos programas, y hoy, como lo han visto, hemos cambiado ya de locación y estamos muy agradecidos ahora de estar en este nuevo lugar. A la familia Fernández, ¿verdad?, que están con nosotros, Cordero, que nos da la oportunidad también de hacer este programa desde aquí. Queremos cada día hacer las cosas mejor para que usted también disfrute de este programa de Buenas Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Mi amigo Robert se despide de ustedes y este servidor Ricardo Iriamuno, y nos vemos la próxima semana.